Hola amigos, es un gusto volverles a saludar nuevamente. Como dijimos la semana pasada, aquí les traemos este otro nuevo video con otro estudio que es también igual de importante. Todas las cosas que vemos en la Torá son importantes para nuestra vida. Hoy en este tema que vamos a ver el día de hoy, vamos a ver, yo le puse el tema, lo titulé como ¿qué clavó Yeshua en el madero? Ya que hasta el día de hoy mucha gente de muchas diferentes creencias afirman y aseguran que Shaul, conocido como Pablo, clavó la Torá o la ley de Moisés en una cruz. Entonces hoy vamos a ver, comprobando obviamente con la bendita palabra de nuestro Abacados de Yahweh, realmente a qué se refería Shaul con lo que él expresó. Vamos a ver primeramente 3 versículos, 2 de las traducciones hebreas y 1 de la Reina Valera, en el cual Pablo hace unas declaraciones que son muy importantes, y de ahí vamos a empezar a desarrollar el tema. Comenzamos. Bien, después de haber leído estos 3 versos, encontramos que en la persona de Shaul hay 3 puntos sumamente muy importantes. Primer punto, él declara que fue educado en la ciudad de Jerusalén. Segundo, que fue instruido por el mismísimo Gamaliel, rabino muy respetado y famoso en su tiempo. Y tercero, él se declara fariseo y muy celoso de la Torá. Con estos 3 puntos que Shaul mismo está declarando de su persona, cabría hacer entonces una pregunta, un cuestionamiento. Con estas características que tenía Shaul, ¿creen que se hubiera atrevido a decir que la Torá fue eliminada? Claro que no. Eso sería contradecir lo que Yeshua HaMashiach dijo en Mateo 5:17. Vamos a ver lo que dice Mateo 5:17. Bien, después de haber leído la declaración del mismo Yahshua en Mateo 5:17, entonces podemos deducir que los que dicen entonces que el Mashiach clavó la Torá y no hay que obedecerla, pues son mentirosos y juzgan al Mashiach de mentiroso. La palabra aquí es plero, que en griego quiere decir completar, no cumplir. Pero completar ¿qué? Completar nuestro entendimiento de la Torá, ya que cuando él estuvo aquí en la tierra, pues todavía no se escribía el pacto renovado, como le llaman, el Nuevo Testamento. Bien, después de esta explicación, vamos a entrar ya de lleno al tema. ¿Qué clavó Yeshua en el madero? Bien, como pudimos notar en los versículos anteriores, en ningún momento dice que Yeshua clavó la Torá o la ley en el madero. Digo, definitivamente eso es una incongruencia. El que diga que clavó la Torá, pues yo no sé de dónde lo sacó, porque aquí en estos 3 versos definitivamente no lo dice. Lo que sí dice es que clavó un acta o un documento. Vamos a ver cuál acta o cuál documento es al que se refiere Shaul en este versículo. Vamos a ver ahorita un pasaje, a leer más bien un pasaje de Isaías, en donde se nos muestra y se nos dice cuál es este documento. Veamos. Bien, antes de dar la explicación del verso de Yesayá o Isaías,
déjenme decirles que van a ustedes notar y van a ver que se habla con algunas palabras hebreas. No es porque sea yo una persona muy docta en el idioma hebreo, pero sí soy una persona que me gusta investigar, que me gusta leer, que me gusta saber de dónde provienen las palabras. Ya que he encontrado algunos errores de traducción en la Reina Valera y los comparo con las traducciones hebreas y hay mucha, pero mucha diferencia. Entonces es por eso que mucha gente se deja llevar por doctrinas de hombres y no investigan, no leen. Entonces a mí sí en lo particular me daría mucho gusto que ustedes que me están viendo se metan e investiguen, y no porque yo lo diga lo crean, sino al contrario, que entre más busquen ustedes, entre más se metan de lleno a estudiar las palabras hebreas, en primera porque sabrán de dónde proviene y qué significado tienen, ya que recordemos que las traducciones fueron hechas del hebreo al griego, entonces el griego no es el mismo idioma que el hebreo, por eso muchas palabras fueron cambiadas. Entonces ustedes van a ver y a notar que hablo yo algunas palabras en hebreo, pero porque vuelvo a repetir, a mí me gusta leer más que nada en las traducciones hebreas, porque para mí pues son las correctas. Bien, ahora el significado más bien de lo que vimos o de la explicación en este verso de Yesayá. Se habla de este documento de divorcio, pero en este pasaje notamos que Yahweh a quienes está hablando es a la casa de Israel o Efraín, que fueron las 10 tribus. Y el cumplimiento de estas palabras que vimos en este versículo lo vamos a encontrar en Oseas 2:23. Vamos para allá y acompáñenme a leerlo. Bien, la explicación para estos versos de Oseas, vemos que estas son las dos casas, tanto la de Yahudá como Efraín, y estas dos casas que designarán a Yahshua como su cabeza en el día de la reunión de Israel, y sean individualmente regenerados y reunidos en el tabernáculo reconstruido de David, quienes no mirarán más a sus hermanos y hermanas como hermanos y hermanas espirituales solamente, sino que los verán en una nueva luz. Esto es cuando Efraín y Yahudá comiencen a reconocer a cada uno como hermanos de sangre, como israelitas físicos, de diferentes lados de la misma familia que han sido redimidos por la sangre del Cordero. Esta es la reunión de las ovejas perdidas pertenecientes a la casa de Israel. Esta es también la base de la reunión de las dos casas de Israel. Yo sé que a lo mejor muchos no han oído de las dos casas de Israel, pero bueno, este es otro tema y otro estudio que más adelante podré subir para que ustedes puedan entender perfectamente a qué se refiere con esto de las dos casas de Israel. Ahora acompáñenme a leer unos versos en el libro de Yahanán o Juan. Bien, en estos versos de ninguna manera Yahshua dijo: yo ya cumplí la Torá, ustedes no tienen que hacerlo. O sea, esto es lo que enseña la iglesia cristiana, ¿verdad? Cuando les dicen que Yahshua clavó la Torá en la cruz. Para entender tenemos que haber regresado a nuestras raíces hebreas. Esto en hebreo es Kalá, que también significa esposa. Esto era lo que tenía Yahshua en su mente antes de morir, su esposa Yisrael. La palabra terminando en Neshalem, cuya raíz es Shalom, que en realidad lo que Yahshua estaba diciendo fue: Shalom, mi esposa. Ahora, después de que resucite como nueva criatura, nos podemos casar de nuevo.
Los cristianos, aparte de sacar todo fuera de contexto, no saben lo que realmente nos dice la Tanakh. En ningún sitio de la Tanakh se dice que Yeshua canceló la Torá. Lo que dice es que canceló el documento de acusación, el documento que dice, tú no obedeciste la Torá, el documento que te declaró a ti y a mí adúltero o adúltera, el Sefer Keritut, documento de divorcio. Él canceló la acusación contra ti y contra mí, y cuando él dijo en la estaca, consumado es de lo que estaba hablando. Canceló el documento de divorcio contra la casa de Israel Efraín. Para un entendimiento completo y profundo de este proceso, debemos de leer completamente bien y a profundidad el libro de Gálatas. Entonces, ¿cómo es que hay tantos millones de personas que están dejándose extraviar por un pastor engañoso y mentiroso que solo quiere el dinero de los diezmos? Están tratando los cristianos de comprar bendiciones de Yahweh con sus diezmos para prosperidad, porque ni siquiera obedecen en escudriñar las escrituras para saber si lo que se les está ministrando es verdad o mentira. Es algo que mucha gente no hace. Recordemos cuando Shaul o Pablo fue a la ciudad de Berea. Los hombres de esta ciudad lo que hacían era y tomaban las escrituras y confrontaban con lo que Shaul o Pablo les estaba ministrando. Y entonces hoy en día no se hace eso. Hoy simplemente a la gente le gusta que les endulcen el oído, y con lo que reciben se van y se van contentos, pero no escudriñan, no se meten, no estudian. Y eso pues verdaderamente para muchos pastores pues es lo bueno, ¿verdad? Que la gente siga ignorante. Pero bueno, este pastor engañoso no va a ser juzgado en el lugar de los cristianos. Y como dice, y vamos a ver ahorita a continuación en Jacob o Santiago, que él va a ser juzgado más severamente. Vamos a leerlo. Bien, los cristianos no pueden echarle toda la culpa al pastor. O sea, ellos no tienen que oír falsas palabras. Lo que deben hacer es verificarlas con la Tanakh. Y si las hubieran verificado, pues hubieran salido corriendo de donde están desde hace mucho tiempo. Yeshua no vino a establecer ninguna nueva religión llamada cristianismo, ni a crear iglesias. Él vino a edificar sobre la Torá y los profetas, y darle salvación a su pueblo Israel por medio de su muerte y resurrección, trayéndolos de regreso al contrato matrimonial. Ahora vamos a ver un versículo que es muy conocido por mucha gente. Este versículo es el de Yahanán 14:6 o Juan 14:6. Vamos a leerlo y después vamos a dar una breve explicación, porque ni siquiera los cristianos saben lo que Yeshua dijo en realidad en este versículo. Vamos a leerlo. Bien, como dije anteriormente, este verso es conocido por muchos y más por los pastores. Pero realmente, ¿qué es lo que significa o qué es el camino, qué es la verdad y qué es la vida? A continuación vamos a comprobarlo con la misma palabra de Yahweh. Vamos a verlo. Entonces, todo lo que Yeshua dijo que Él es, el camino, la verdad y la vida, apuntan a la Torá, como hemos visto por las Escrituras. Además, el camino es el patio del templo, la verdad es el lugar Makon Kadosh, lugar santo, y la vida es el lugar Kadosh Kadoshim, lugar santísimo en el templo, y ese es Yahshua. Y para concluir con esta enseñanza citaré unos versículos que los pastores cristianos no quieren ver, porque si lo dicen entonces se les viene abajo el negocio que están haciendo. Vamos a leerlos.
Bien, ¿se dan cuenta? Los pastores, al leer este verso, ellos mismos saben que están violando la Torá o la ley de Moisés, porque ellos mismos le están diciendo a su gente que ya no estamos bajo la ley, que estamos ahora bajo la gracia, por lo tanto la Torá ya fue abolida, cosa que eso no es cierto. Pero bueno, y concluyo con las propias palabras de Yeshua y de Shaul, para que vean que no hay contradicción alguna de abolir la Torá, como lo hacen ver los cristianos. Primeramente leamos la palabra de Yeshua en Juan 4:22. Veamos. Este verso de Yohanan 4:22 es cuando Yahshua está platicando con la mujer samaritana. Y entonces Yahshua dice claramente: ustedes no saben lo que están adorando. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Entonces yo creo que este verso se aplica perfectamente bien a las enseñanzas cristianas, porque ellos adoran lo que conocen superficialmente, pero no lo que realmente está en la profundidad de la Torá, porque los cristianos desconocen completamente la Torá. Por eso Yeshua hace énfasis en decir que ellos adoran lo que conocen, pero nosotros adoramos lo que conocemos, y lo que nosotros conocemos es la Torá. Conocemos los verdaderos nombres hebreos de Yahweh, Baruch Hashem, y de Yeshua, bendito sea su nombre. Por lo tanto, la Iglesia Romana Católica fue la que se encargó de manipular las escrituras y cambiar también así todos los nombres hebreos. Pero, pues afortunadamente hay un remanente que se está dando a conocer a través de videos para poder llevar los verdaderos nombres, la restauración de estos nombres Kadosh. Entonces, bueno, vamos a terminar leyendo el verso de Romanos 3:31. Vamos a leerlo. ¿Qué dice la Reina Valera en este mismo verso de Romanos 3:31? Dice así: luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Lo ven? Shaul no pudo haber anulado las palabras de Yeshua. Veamos. Bien amigos, con esto terminamos el estudio del día de hoy, y pues hacerles nuevamente la invitación para que estén pendientes del próximo video que subiré con el título ¿Eres ciudadano o extranjero de Israel? Sigo haciendo la atenta invitación para que si alguno de ustedes desea estos estudios en formato PDF, con muchísimo gusto yo se los hago llegar. Solamente proporciónenme la dirección de su email para que yo les haga llegar estos estudios completos. No me queda pues más que decirles que gracias por ver este video y que Yahweh les bendiga. Muchas gracias. Hashem